Hola, bienvenidos a La Caja Verde. El invitado de hoy tuvimos el placer de tenerlo en el año 2019, donde teníamos otra escenografía, donde nos emitíamos en otro horario, era a las 10 de la mañana, ahora es a las 8 de la noche. Y me place muchísimo ver la evolución y el crecimiento que ha tenido a través del tiempo, porque quien hace un libro, eso es parte como de los checklists que hay que tener en la vida, aparte de sembrar un árbol, tener una matita, tener una mascota, hacer un libro es uno de ellos, porque eso significa que está plasmando en palabras todo lo aprendido en este trayecto profesional. José Bretón, especialista en conversaciones organizacionales. Bienvenido a tu casa nuevamente, a La Caja Verde. Hola, sí, verdaderamente estaba pensando del tiempo, yo pensé que era en el 18, pero más o menos son 6 años que tenemos que no nos veíamos en un escenario como este. Sí, totalmente, y me llenó de mucha satisfacción cuando nos diste el toque, porque ahí me quedé, wow, que a buena hora de que ya he encontrado la forma de poder hacer un compendio de todo este aprendizaje que has tenido a través de los talleres y el coaching que has realizado en todo este tiempo a profesionales, a gerentes, a organizaciones, y teniendo un punto en común, que son las conversaciones. Sí. Para quien aún no ha visto ese programa inicial que hicimos hace unos pocos tantos de años, ¿en qué pudiésemos establecer o describir las conversaciones más allá de esa descripción normal que pudiésemos tener de ese concepto? Sí, mira, el término conversación, como muchos, como hablar, comunicar, dialogar, tiene características particulares y de hecho la razón inicial para escribir el libro es para buscar una claridad respecto al término y cuándo y cómo usarlo. Una conversación busca que más de una persona se centre en buscar un acuerdo para que algo suceda. Es decir, la vida que uno tiene como proceso personal, laboral o no, se conjuga de 2 personas, 3 personas que ante eventos determinados alguien le pide algo a alguien para que suceda. Desde una pareja, desde una familia, pero también en el plano empresarial. Uno como gerente, como vicepresidente, está ejecutando interacciones con otros para resolver brechas o problemas, como se le llama, y eso tiene como base una conversación. Entonces, para mí, manejar esto como una cultura, ya no solamente lo planteo desde la perspectiva de una tarea específica, sino estoy llamando la atención para que se vea organizacionalmente la importancia de que no es tener, de que 1, 2, 3, 5 gente tenga la habilidad, sino que sea algo común. Y de hecho, si tú te lo llevas al plano personal, cada día somos más necesitados de las habilidades conversacionales. No me voy a salir del tema, pero hoy cuando tú estás manejando redes, entendiendo lo que otros dicen, lo que otros piensan, tú necesitas entender, tener distinciones, como veremos más adelante, que te permitan decir, bueno, esto es un juicio de Lisbeth, pero no es mío, es una verdad de ella, no es mía. Es decir, tener habilidades para que suceda un mundo en el cual uno quiere estar. Todo es construido, es un punto muy importante, una relación construida y sobre todo lo que tiene que ver con la parte empresarial, que tú tienes un área de mercadeo, de operaciones, de recursos humanos, de seguridad, están constantemente creando y valiéndose de una cultura organizacional para que las cosas sucedan. Y esa parte, por ejemplo, que mencionas, el ejemplo que dices de, bueno, eso es un concepto de Lisbeth, se queda Lisbeth con eso, me llega a la mente la parte que imagino que debe estar ligado con las conversaciones y es de escuchar. Sí. Uno es muy como de ping pong, ping pong, ping pong, te respondo sin saber qué fue lo que me dijiste. Cierto. Mira, ahí la conversación tiene 2 elementos primarios, que es el lenguaje y la emoción. Una conversación amerita de ambos elementos. Dentro de la parte del lenguaje está lo que es el hablar y el escuchar. Uno necesita tener mucho más conocimientos sobre el lenguaje para poder escuchar más. Por ejemplo, dentro de algo bien sencillo y hiperclásico podemos decir afirmaciones y juicios. Si yo tengo la claridad en mi cabeza de lo que es una cosa y otra, yo puedo identificar propiamente que un juicio te pertenece a ti como persona y a otra persona y a mí, pero no es una afirmación ni es una verdad que tiende a ser absoluta. Entonces, dentro de esto también hay un elemento muy importante y es que el ser humano es altamente interpretativo. Sí. Yo voy interpretando tu mirada, tu forma, lo que me dices, esas palabras que tú usas, que están en español, puede que tenga un significado diferente para mí, porque tengo creencias respecto a esa palabra que tú mencionas, es decir, productividad, amigo, honestidad.
Entonces, se necesita ese ping-pong, y me gusta mucho esa definición que tú usas, porque si no hay un ping-pong sano, con conocimiento, con presencia, con escucha, con hablar, se hace mucho más ruidoso y menos entendido el proceso. Entonces, en las organizaciones está pasando algo hoy muy importante, hay mucho conocimiento, mucha gente buena, gente que tiene ingeniería, maestría, diplomados, doctorados y tiene certificaciones, pero no necesariamente se están dando cuenta que necesitan incrementar la conversación, las habilidades conversacionales para apalancar ese conocimiento y esa experiencia. Es decir, yo no soy tu jefe porque sé más que tú ni porque tengo más tiempo que tú, sino porque tengo una capacidad y un poder a través de la palabra de que, volvemos al punto original, de que se generen cosas desde la conversación. Entonces, lo que yo he hecho a través del tiempo, manejar temas de desarrollo ejecutivo, coaching de equipo, pero también interesarme, yo diría que esa palabra, me he interesado desde hace mucho tiempo con el tema de la conversación, porque lo he visto como una oportunidad, pero no de lucrarme, sino una brecha, un punto a desarrollar en la parte humana que no está siendo atendida. E insisto, toda relación laboral o no se sustenta desde la habilidad conversacional. Claro. Uno tiene una pareja, por ejemplo, y hay elementos de amor, elementos cual fuere, pero hay un % del tiempo que está dedicado exclusivamente a la conversación. Por ejemplo, si nos vamos otra vez al plano corporativo, dentro de las cosas que yo hago en muchos talleres, es preguntarle a la gente qué hiciste en el día de ayer, a los gerentes, a los directores. Entonces, cuando hacemos un listado, ellos se dan cuenta que más de un 60% de su tiempo ha sido en función de WhatsApp, reuniones, llamadas, correos electrónicos. Es decir, están conversando para ejecutar su liderazgo, están conversando para poder hacer uso de su posición. No sé si voy explicándome. Sí. Y cuando tú te sientas con vicepresidente, eso se lleva a un 85-90% del tiempo solamente conversando. Pero, y entonces, teniendo esos perfiles en cuenta, sí, de un presidente, un vicepresidente de una organización, ¿qué tan abierto está para llevar conversaciones con niveles un poquito más bajos que quizá en el entorno en que están no se están manejando adecuadamente las conversaciones para más allá de llegué, solucioné un problema, que sea algo de un one-to-one, que no sea tan jerarquizado ese algo proceso. Fluido. Mira, tú estás haciendo una pregunta interesante y de alguna forma lo que yo he venido haciendo y planteando aquí es levantar una bandera y decir pongan más atención a la conversación. Es decir, no piensen solamente que es un tema de saber del negocio. O sea, si yo soy de la banca, que saber mucha banca. Si soy de manufactura, saber mucha manufactura. El proceso se da, tal cual tú dices, en la facilidad que yo tengo para abrir la conversación, pero también permitir que otros abran conversación conmigo. Y ahí te digo algo muy importante. Dije muy rápido ahorita, pedir. La vida se trata de pedir y no es un tema de dádivas, ni yo hacer, ni que tú me hagas mi trabajo. Es que para que más de una persona puedan entrar en un proceso de relación y sobre todo de integración hacia una meta o un propósito, hay que pedir constantemente. Por ejemplo, cuando tú agarras tu WhatsApp, alguien te dice que vas a hacer, yo estoy aquí porque pedí algo. Yo agarré mi Instagram y te escribí. Entonces, el mundo está estructurado más desde el lenguaje de lo que uno piensa. O sea, el lenguaje no es tan pasivo, y es un punto muy relevante, no es tan pasivo como uno pudiera pensar. El lenguaje es el centro del ser. Y partiendo de esa premisa, tal cual tú me preguntas, necesitamos ejecutivos que tengan eso más en primer plano, que lo tengan más claro, y saber que si algo no sucede, no es precisamente porque alguien no quiere hacerlo, es porque hay conversaciones pendientes. Y no se ha hecho de la manera adecuada. Y no se ha hecho, alguien no entendió. Por ejemplo, yo puedo escribir o pedir en una reunión que suceda algo y alguien no lo hace, no es solamente porque no quiere, es porque tal vez no entendió con claridad mi petición o no vio con claridad la urgencia del tema. Entonces, el mundo corporativo, desde la perspectiva de José Bretón y lo que ha aprendido, necesita tener estas habilidades mucho más pulidas, mucho más claras, mucho más entendidas desde el proceso de la acción. Y ahí te digo algo determinante. Para uno, naturalmente, la acción es algo físico. O tú corres, caminas, subes, bajas, escribes.
pero hay una acción cuando tú hablas. O sea, tú necesitas entender que en la medida que tú puedes tener una capacidad de declarar algo, de pedir algo, de ofrecer algo, de acordar algo, estás pidiendo. Y a través de esas acciones están logrando que el mundo suceda y suceda de forma distinta. Insisto, la acción a veces la hemos limitado a algo físico, pero el lenguaje es acción. Entonces ahí, haciendo ese comentario, me llega a la mente la frase de fulana o fulano es mucho de hablar y poco de hacer. Me gusta, ¿Cómo? me encanta lo que tú estás diciendo, me encanta. Me llegó a la mente de una. Entonces, ¿cómo esa frase la desconstruimos para poder entonces entender de una mayor forma la palabra conversaciones? Me encanta tu intervención. Mira, tú estás diciendo algo muy, muy claro, por eso hago el énfasis en distinguir, y en el libro está deslindado muy claro, la terminología. Hablar, por definición, y en este mundo, no quiero entrar en contradicción con nadie, hablar es cuando tú te tomas un café con alguien, hablar es cuando estamos compartiendo impresiones, sentimientos. Voy a hacer, por ejemplo, en Año Nuevo, voy a rebajar 20 libras y me voy a poner para eso. Eso es un decir que no tiene tanto peso como una conversación, porque una conversación asume un acuerdo. Entonces, el hablar, cuando tú dices fulano dice mucho y hace poco, es porque no está correctamente contextualizado, no está dentro de un marco de una conversación, pero sobre todo no se entiende el valor de la conversación. Porque el valor de la conversación implícitamente dice que alguien se hace responsable de una acción a través de la palabra. Es decir, cuando estamos aquí o cuando tú me dijiste a mí, ven mañana a las 4 o ven mañana a las 8 para que hablemos, me estás diciendo que, y yo te digo que sí, yo debo de cumplir ese acuerdo. O sea, es decir, yo no estoy hablando por hablar, ninguno de los dos. No. Estamos generando propiamente un acuerdo. Entonces, en el mundo secular, en el mundo tradicional, se usa esa comparación que es confusa. Porque primeramente, y la primera distinción lo digo muy claro, el ser humano es un ser que está dado para hablar. Pero para hablar no significa que ese hablar es conversar. Porque no significa para expresarse, para decir me siento bien, cómo tú estás, te miro a los ojos, pero no estoy entrando en una conversación. Por eso es importante diferenciar qué implica una conversación, y reitero, una conversación son cuando personas se unen para coordinar cosas para que el mundo sea distinto. Y diferente a eso es cuando no tengo nada que hacer, te llamo como tú estás, pero no estamos conversando. Entonces, es importante tu pregunta porque, y en el libro lo digo con mucha propiedad, le hemos bajado el valor al decir. O sea, yo soy de esta área y me da apuros cuando veo consistentemente en las redes y en redes como LinkedIn, que son eminentemente empresariales, que dicen, no, cultura es cómo se hacen las cosas aquí. El accionar. El accionar. Muy bien. Y esa frase yo en el libro la reto y digo, espérate, no es solamente cómo se hacen, es cómo se dicen las cosas aquí y cómo se sienten las cosas aquí. Porque ha habido desde siempre una sobrevaloración del hacer respecto al decir. Pero ese decir, insisto, que usualmente uno ve, es el que se dice en la radio, el que se dice en una esquina, el que se dice en un acto meramente de intercambiar expresiones, pero no mediante una conversación, así enfáticamente dicho, para que dos personas de ahí salga algo que se quiera hacer. Y te puedo poner un ejemplo también, disculpa que sea insistente. ¿Qué pasa con una pareja? Me voy a salir por un momento, que no es mi área. ¿Qué pasa cuando tú le pides algo a una pareja y le dices, mira, no quisiera que se quede este reguero aquí en la sala? Es una petición y hay alguien que tiene que hacerse cargo de eso. O hay alguien que tiene que decir, es cierto, me equivoqué, déjame ver cómo hago. O déjame poner un letrero para que no se me olvide. O déjame ver qué hago para que esto que tú me pides no se vuelva a repetir. Entonces, con ese ejemplo lo que te quiero ilustrar es que la vida tiene un componente del decir, porque si tú no lo dices y prefieres criticar, esta persona reguerosa, ¿qué hace aquí? Se queda ahí. Estoy simplemente emitiendo un decir, un hablar, que no es una acción para que algo sea diferente. Entonces, en la parte organizacional es determinante tener un equipo de personas que tenga
la visión clara de que yo sé mucho de marketing, yo sé mucho de recursos humanos, yo sé mucho de operaciones, pero necesito abrir la boca, necesito conversar, y el otro también, y entender que es el proceso imprescindible para que sucedan las cosas. No sé qué tanto conocimiento tú tienes sobre lo que voy a decir. Muchas veces en las empresas se dice, aquí hay muchas reuniones. Sí, me ha pasado. Ah, te ha pasado. Que hay reuniones que pudiesen ser cortas. Que pudiesen ser cortas. Entonces, lo primero, hay dos cosas diferentes que hay que diferenciar. La reunión tiene que existir. Igual la sobre reunión. No, la reunión como tal tiene que existir. Lo que hay que cambiar es la forma como se hace, la habilidad para generar acuerdos con más rapidez. Y espero que notes la diferencia. O sea, sí, claro. El acto de la reunión no se puede eliminar. Aunque porque a través de ella se hace la conversación. A través de ellas se hace la conversación, pero sobre todo se logra que el negocio haga cosas. Pero lo que hay que cambiar a través de otras conversaciones, y estoy refiriéndome a metaconversaciones, una conversación que se refiere a otra, tiene que ver con habilidades conversacionales, que alguien diga en las reuniones, señores, aquí la reunión tiene que durar 1 hora, no puede durar 45 minutos. ¿Qué hacemos para que eso se reduzca? O simplemente cuando el que está sentado ahí tiene la habilidad de diferenciar. Bueno, eso es un juicio, ese juicio no hay por qué dilatar 5 minutos ni 10, porque es simplemente una expresión. Ahora, ¿cuáles son las afirmaciones o datos que hay detrás de ese juicio? Entonces, manejarlo así, como te lo estoy explicando, es tú manejarlo a través de la habilidad del lenguaje. Me encanta la forma en que lo explicas, y yo sé que eso también lo condensaste de esa forma en el libro. Nos vamos a hacer una pausa y voy a hojear, y así de forma aleatoria elegiré uno que otras distinciones fundamentales que desarrollas aquí en el libro. Son 18 para leerlo usted, para saber cuáles son las 18 que tiene que comprar el libro, pero de una forma aleatoria ahí le voy a expresar algunas, así que volvemos en breve. De vuelta en Caja Verde, hablando sobre conversaciones, justamente lo que tenemos en Caja Verde, conversaciones con José Bretón, y les comentaba de que de estas 18 distinciones fundamentales de la conversación que tiene aquí en el libro, un compendio de todos estos años de trayectoria, de aprendizajes, de entrenamientos, pues has logrado compensar en estas 200 y tantas páginas este aprendizaje. Entonces, de forma aleatoria, voy a abrir unos de estos 18 para que nos expliques un poquito de qué va esto. Bueno, ahorita hablamos un poquito del símbolo del amor, no en específico. No en específico. Pero como que lo tratamos un poquito. La número 7, distinción 7, que es como competencia o habilidad. Ok. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos diferentes competencias naturales. Hay una competencia de trabajo en equipo, competencia de negociación, de manejo de conflictos. Entonces, así en el mundo corporativo hay lo que se llama un diccionario de competencias. Entonces, hay una competencia que se llama competencia conversacional, y es en la cual esa distinción nos invita a desarrollarla, lo que tiene que ver con la escucha, lo que tiene que ver con el hablar. Es decir, uno sentarse a decir, yo sé español, pero no es suficiente, porque uno escucha adentro, uno escucha afuera lo que tiene adentro, a nivel del lenguaje, y eso es mucho lo que estoy diciendo. O sea, si yo no tengo claro, por ejemplo, lo que es una relación causa-efecto, uno habla y dice, yo me siento mal, es que anoche no dormí. Ahí uno está diciendo, uno está creyéndose en la cabeza que porque no dormí me siento mal. Entonces, si yo tengo claridad de que uno habla causa-efecto, puedo escuchar la causa-efecto afuera. Entonces, con la parte 7, la distinción 7, hace énfasis en las habilidades o mirar la conversación como una competencia a desarrollar. Que, insisto, uno peca de que porque sabe el idioma no necesita desarrollar la competencia. Y eso es más complicado de lo que se cree. Y es más profundo, muchas gracias. Me encanta tu apreciación. Es más profundo de lo que se piensa. Bueno, aquí tenemos otro, para salirnos de la competencia, como sentido de la realidad. Esa me encanta. Uno no hace realidad, y yo sé que eso es medio profundo, o sea, esto no es una realidad como tal. Uno hace sentido de realidad y el lenguaje está jugando un rol preponderante. Y me explico. Cuando uno va categorizando la vida, uno dice, ve a una persona y uno dice bueno o malo, uno ve a una persona y dice bonita fea.
uno lo que está es clasificándola y para uno la realidad desde el lenguaje viene de acuerdo a esa clasificación. Por eso cuando una persona, por ejemplo, tiene la habilidad de decir, ¿te funciona que nos juntemos mañana? No te está diciendo, tú quieres reunirte mañana. O sea, está usando una categorización distinta. No sé si lo notas. Sí. Entonces, uno está haciendo la realidad desde la forma en que está poniendo el lenguaje sobre el mundo. Entonces, en la medida de que uno vea de que uno puede hacer posible o no algo, porque tiene un sentido de realidad desde la parte del lenguaje, es mucho más importante. Un gerente, por ejemplo, yo he tenido varios momentos en el cual la persona señala de manera, dice, eso es un tollo. Es una forma fuerte de tú clasificar acciones y despectiva de que alguien haga algo. Entonces, ese sentido de realidad que le estás brindando a la otra persona y a ti mismo no te permite verlo desde algo propositivo, sino de algo que va mucho más a señalar, mucho más a evaluar de manera negativa el accionar de la gente. Entonces, uno está metido en una superclasificación para uno mismo y para otro. Y por lo tanto, el sentido de realidad está siendo altamente impactado por el lenguaje. Eso debe ser totalmente, yo creo que una biblia de muchos gerentes, Sí. porque en escuchas de compañeros, de colegas, veo como que muchos vicios que cometen cuando llegan a ciertas posiciones y imagino que eso viene dentro de la vorágine del, como soy el gerente, yo me lo sé todo, como soy el gerente, mi opinión es la verdad absoluta. Y eso es estrictamente la necesidad de desarrollar la habilidad conversacional. Para terminar, porque no les vamos a dar los 18, claro que no, las 18 distinciones, esta me llamó mucho la atención y es como arte. Mira, yo ahí en el libro fui atrevido y hice un paralelismo incluso de artistas, porque vi un programa ahora de Ramón Oviedo. Y hago una introducción importante donde dice que así como los artistas X, menciono a Carlos Vives, menciono a Soda Stereo, o sea, diferentes artistas que uno entiende que el arte está allá. Uno dice, bueno, estas personas tienen un don de Dios y el arte está allá. Ellos tienen un arte diferente al que evoluciona. El único arte común a todo ser humano con conciencia, con que esté ok, digo, es la habilidad de entender de que cuando abro la boca, cuando digo las cosas, no necesariamente puedo verlo como algo mecánico, sino como un momento propicio de decirlo bien, de decirlo empático, de decirlo de una forma que se sienta que no estoy simplemente expresándome, sino estoy aprovechando una oportunidad de mirar este momento como un arte. Entonces, lo que hago ahí es una invitación a decir, mira, no solamente es importante lo que tú dices, sino es importante cómo lo dices. No es solamente importante de que tú hablas porque el medio, trabajar, las reuniones te llevan a eso. Te estoy diciendo de que tú puedes, con una sonrisa, de que tú puedes poner un empeño distinto para que se perciba, no como un proceso frío, sino como un proceso meramente humano. Fondo y forma. Fondo y forma. Entonces, es importante que la persona tenga esa mirada de que hay un momento de arte que hacemos a diario y uno lo hace a veces, y uno no se da cuenta, pero uno lo hace a veces con alguien que le conviene o alguien que uno quiere. Salen ahí sale muy espontáneo, tu corporalidad cambia, muy receptiva, pero aquí estoy invitando a que se entienda de que una conversación puede tener tanto arte como puede tener un cuadro, como puede tener una fotografía. Mira, de verdad, José, que cada vez que nos adentras un poquito más en qué hay aquí adentro, yo siento que, vuelvo y repito, que debe ser una Biblia, no solamente para los gerentes, los presidentes, organizaciones, sino para el día a día. Si usted es periodista, en el caso mío, que converso con 3, 4 personas diario, con temas muy diferentes uno que otro, con aquella persona que quizá no tenga una posición alta en una organización, pero conversar es parte de nuestro día a día y debe ser un arte que se tiene que saber hacer en forma y en fondo. Y mirarlo con mucho más importancia. Digo en la introducción que uno de los objetivos esenciales es importantizar la conversación. No está en nuestro primer plano, está más en el primer plano el intelecto, la experiencia, el dominio técnico, pero no está visto ni valorado, para mí, en su justa dimensión. Has dicho algo que me lleva a decirte algo. Tuve el privilegio de que el prólogo lo escribiera Nelson Espinal Báez, que es un excelente profesional en el área de negociación
Y una de las cosas que él dice en ese prólogo es que debe ser leído y visto por muchos profesionales, porque tal cual dice, no es que sea algo del otro mundo, al revés, por su simpleza es que tiene mucho más relevancia, sí, porque nos hemos movido al mundo vanguardista, donde nos apasiona más la tecnología, pero entonces eso debe ser un complemento, eso no es la persona. La persona debe tener siempre un espacio de cultivar, y hoy en día, quierase o no, las prisas y los ciclos cortos, la tecnología, insisto, nos está obstaculizando que podamos dar más de nosotros, porque uno da más de lo que uno piensa a través de una conversación. Totalmente de acuerdo. ¿Dónde pueden conseguir este libro? Sí, ese libro está en Amazon, tanto en formato físico como en Kindle, y desde hace unos días está ya en Centro Cuesta del Libro, tanto en Santo Domingo como en Santiago. Pues perfecto, de verdad que para mí siempre es un placer y un privilegio tener estas conversaciones. Gracias, gracias a ti, muy amable. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en @LaCajaVerdeRD y la mía personal en @LizbethMontaz. Hasta la próxima.